hay un gran choque de dos bloques de los judíos. Tenemos a George Soros, que es globalista. Netanyahu es el grupo anti-Soros, de esos grupos házaros. Hubieron intentos de asesinato a Trump, curiosamente se da en Pensilvania, donde gobierna un házaro llamado Shapiro, que incluso hizo entrenamiento en el ejército de Israel. Gobernador de Pensilvania, si nos estamos jugando. Usted que ha escrito este libro sobre Gaza y sabe muchísimo sobre el tema, ¿cómo ve usted el futuro de los gazatíes? Porque se ha hablado incluso de mandarles hasta lugares que no existen como Estado, como puede ser Somalilandia, ¿no? O Puntlandia, o incluso mandarles a Europa. ¿Cómo ve usted entonces a los gazatíes, su futuro? ¿Qué está pasando en Gaza? Bueno, lo que pasa es de que ya pasaron muchos años, pero hoy la geopolítica ha cambiado sustancialmente. No es lo mismo, pues, la época imperial, cuando se crea Israel, los Rothschild, ¿no? Que venían del triunfo en Waterloo, donde ahí se decide las grandes finanzas internacionales, que eso no ha variado, ¿eh? Eso hay que tomarlo en cuenta. Al revés, yo creo que hasta se han consolidado. Sería una pésima lectura creer que nada más porque disminuye Israel desde el punto de vista militar, ya perdió. Yo no diría eso porque desde el punto de vista financiero yo los veo más fuertes que nunca. Sí. Pero aquí en el libro que ha escrito don Alfredo, habla de este gran Israel. Para que lo entiendan todos nuestros queridos seguidores, ¿qué es ese concepto de gran Israel? ¿Qué abarcaría territorialmente? Y si esto se iba gestando desde hace mucho tiempo, incluso podríamos considerar que lo que sucedió el 7 de octubre está relacionado con ese gran Israel. Sí, todas las guerras. Ellos hablan de 7 guerras, ¿no? Últimamente. Que curiosamente todos son árabes, la mayoría. Y la única que no es árabe y es persa es Irán, ¿no? Es la única que les falta. Se comenta que hay 2 franjas, las franjas de Israel, que son las líneas azules, son el Nilo y el Éufrates. Entonces eso es el país bíblico, que además es un gran mito porque hay un historiador que se llama Shlomo Sand, Shlomo, S-H, Shlomo Sand, es el mejor historiador de Israel, tiene un libro que se llama El mito de la tierra de Israel. Ese nunca existió. ¿Por qué? Porque Abraham, dicho respetuosamente, pues era un migrante, venía de Ur, ni siquiera había nacido en Israel, ¿no? Entonces uno no se puede basar en mitologías muy respetables, ¿no? Para conquistar al planeta, ¿no? Entonces de ahí se basan en el gran Israel, ¿no? Pero ahí viene el otro lío. El otro lío es, bueno, hay que definir qué es judío en el siglo XXI. Y ahí nos metemos en líos. Además hay una serie de sinónimos tremendos. Está el hebreo, el israelita, el judío, el sefardita, que esos son semitas. Y los ashkenazis, que no son semitas. Hoy el 90% de los israelíes son ashkenazis. Hoy los sefarditas y los que estuvieron aquí en España, migraron a los Balcanes, a Estambul, etcétera, los que les llaman Mizrahim, porque viene de la palabra Mizrahim, son los que se llamarían los judíos orientales, que sí son semitas. Como yo, por ejemplo, yo soy 4 veces semita, soy de origen cananeo, fenicio, libanés. Y de repente me sale un házaro, ahorita explico qué es házaro, que no es judío de raza, es de origen turco-mongol, que emigran de Centro Asia, van alrededor del Mar Negro, y en el siglo IX se convierten al judaísmo, a la religión, pero no son semitas, son turco-mongoles. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice Shlomo Sand, y se llama el mito del pueblo judío. Y esas personas son las que le llaman a usted antisemita, ¿no? Así, imagínate, un házaro viene y me dice que eres antisemita. No, pero eso es lo de menos. Hoy en Estados Unidos se está usando esa terminología hollywoodense que no tiene nada de científica para correr y quitarles las visas o quitarle la nacionalidad a los estadounidenses. Bueno, hoy nos gobierna la anticiencia. ¿Qué hacemos? Entonces, a lo que quiero llegar con el asunto de los... son los que gobiernan hoy Israel. Eso hay que... Por ejemplo, le digo, el nombre Netanyahu. Netanyahu no se llama así. Él es de la familia Mileikovsky, que fue el segundo de a bordo de Jabotinsky.
que hace el sionismo revisionista. Sí, porque tenemos Theodor Herzl, que lanza la idea del sionismo, que hoy muchos hasta ponen la foto de Jolani, el sirio, son idénticos en cara. Usted ve la barba, la cara, el perfil, y dice, bueno, son gemelos, simbióticos, bueno, para tener algo de broma, ¿no? Pero en realidad sí, ahí salen las fotos, dice, pues son hermanos, ¿no? Vaya uno a saber de dónde viene este famoso Jolani, decapitador por antonomasia, viene de Al-Qaeda y viene del ISIS. Bueno, y el apellido Mileikovsky, que hasta muchos ven, porque vea, uno cuando se mete a estudiar, pues encuentra cosas que hasta llaman la atención. Por ejemplo, ¿de dónde viene la palabra házaro? Son los hazars, los házaros, y lo pueden buscar en la Enciclopedia Británica, que no hay más pro-Israel que la Enciclopedia Británica. Digo, mejor cita no puedo dar. Bueno, entonces los házaros son eso. Son turco-mongoles, y tan es así que uno ve lo digo respetuosamente, a un ashkenazi, y es güero. Y uno ve al famoso sefardita o al mizrahim, etcétera, y son idénticos a los árabes, son semitas, etcétera. Entonces la palabra Mileikovsky, ese es el origen del padre de Netanyahu, que él maneja dos agendas. ¿Cuáles son esas dos agendas? Bueno, la primera es, él resulta que sí es talmúdico escatológico, de ahí su gran alianza con los grupos que le llaman los celotes, con Z, celotes. Es que hay que conocer bien esas cosas, son términos, son los radicales, son los que están en Masada, el famoso, que resisten a las huestes romanas, ¿no? Para no rendirse. Y la otra es el revisionismo sionista, que es más fuerte todavía que el de Herzl. Y ahí la maneja con su padre y con Jabotinsky. Pero ahí viene también de dónde viene la cuestión talmúdica, porque tanto Ariel Sharon, yo tengo bien estudiado eso, Ariel Sharon van y visitan a este famoso rabino del grupo Chabad Lubavitch. Chabad Lubavitch, que tiene unos escándalos en Nueva York de aquellos, que es de origen ruso, por cierto, que está en Nueva York, y van y le llaman el Rebbe, como el gran rabino, está casi santificado, y hay grabaciones, hay videos, no crean que es algo original mío. Yo lo único que hago es, tengo la secuencia, ¿no? Ariel Sharon, nada menos, 1982, todo lo que pasó, Sabri Shatila, Netanyahu, que no creo que necesite presentación, ¿no? Ya tiene la carta de genocidio, y ahí viene Zelensky, es házaro. De todos los que estoy hablando son házaros. ¿Sí? Esa teoría de házaro es muy peculiar mía. Esa sería una originalidad de mis investigaciones. Incluso el mar Caspio se llamaba el mar de Hazaria. Es decir, es una población que, reconocerlo, sí dominó, pero hoy veo que dominan de más. Entonces, ¿no cree porque hay quien cree que eso del 7 de octubre está relacionado al final para conseguir lo que ahora se está consiguiendo de... Esa es una teoría. Ese gran Israel. Porque ellos financiaron a Hamas. Porque al final... Para pegarle a la autoridad nacional palestina. Se están ampliando en Siria, se están ampliando en Líbano, se están ampliando en otras... El que se deje. Bueno, en Cisjordania, todos los colonos. Pero sigo. Zelensky es igual. Tiene grandes relaciones con los grupos. Él es házaro, correligionario de Netanyahu. Ya se vio que hay una gran coincidencia, no solamente de drones, de espías, de financiamientos. Su gran financiero que lo inventa a Zelensky se fue a refugiar a Israel, etcétera, etcétera. No acabaría uno. Es una enciclopedia para hacer. Y luego viene Milei, que va y le rinde pleitesía al rabino. Bueno, ¿qué tiene que ver Milei? Resulta que es un házaro críptico. Milei es házaro críptico. A ver, ¿por qué va a Nueva York y su primer acto de gobierno fue visitar la tumba de este rabino, que es importante? Conste que yo no estoy diciendo injurias ni nada. Yo estoy hablando de hechos puntuales.
Ahora, ahí uno ya lo liga. Bueno, estaba Milei en Israel cuando él mismo anuncia, ataca a Irán, ¿no? Y 2 días después, o algo así por el estilo, es fácil ver esto, viene la guerra, el ataque pérfido, ¿no? Es una agresión, usted lo sabe como militar. Le preguntaré, ¿por qué Israel, en ese momento en concreto, ataca a Irán? Porque un día antes ya viene la conexión argentina, que es importante. Es de que Rafael Grossi, argentino, saca el estudio, que lo hacen con un algoritmo donde ya estudian las intenciones. Y resulta que las intenciones de Irán es hacer una bomba atómica, de la que viene hablando Netanyahu hace 30 años. No sacó hasta su mapa, aquel famoso en papel bond, ahí. Pura mentira. Bernard Lewis siempre dijo que ya tenía su bomba nuclear Irán, y era el gran ideólogo de los israelíes, Bernard Lewis. Sí lo recuerdan. Bueno, entonces aquí quiero decir, sí está muy clara esa conectividad, está muy clara. ¿Pero por qué en ese momento en concreto? ¿Hay algún motivo particular? Bueno, ya estaban en connivencia la Agencia Internacional de Energía Atómica, que no es lo mismo Rafael Grossi, argentino, dirigiendo a los inspectores, que estaban espiando a Irán más que vigilando. Pero ahí viene lo anómalo. Irán, y no hay que ser partidario o enemigo de Irán para decirlo, es real. Irán firma el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares sin tener armas nucleares. Es motivo de la inspección de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Y yo le hago la pregunta a usted, ¿y cómo puede ser que Israel, que tiene mínimo 90 bombas nucleares, no firma? ¿Usted cree que puede tener muchas más, no? Yo dije 500. Esa es mi apuesta. 500. Sí. Carter dijo hace 20 años que tenía 300. Bueno, yo ya hice una apuesta. Ahí que que dejen vigilar, inspeccionar y vemos dónde están. Entonces, no dejan las inspecciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica y luego no firma el Tratado de No Proliferación. Entonces, a ver, ¿cómo puede ser que Israel tenga bombas nucleares y los demás países qué? Entonces, ahí donde entra el juego de Pakistán. Porque la opción nuclear... ¿Usted cree que el siguiente objetivo de Israel y Estados Unidos es totalmente. Pakistán? Y no lo digo yo. Yo lo único mío es el Tratado de Tlatelolco, zona libre de armas nucleares para el Medio Oriente. Lo demás yo le doy bibliografía, pero seria. Entonces, ¿qué sucede? Ahí es donde entra la famosa opción Sansón. Cuando habla Itamar Ben-Gvir, que es ministro de la Seguridad, no se vaya a reír, por favor, cuando dije seguridad. Seguridad en Israel. Bueno, ya hasta los colonos atacan al ejército. Lo estamos viendo. Bueno, porque son talmúdicos, escatológicos. No es ningún insulto, Así son. ¿No podría haber también una motivación importante para realizar ese ataque, la situación política interna tan delicada que tenía Netanyahu y que en ese momento en concreto se le estaba todavía deteriorando más? Que, por cierto, ahora ha conseguido que Donald Trump presione al sistema judicial israelí para que todos esos escándalos que eran... No, le iban a quitar la ayuda a Israel. Claro, no, es que ha dicho que pues bueno, y de hecho creo que ya ha confirmado el sistema judicial israelí que eso todo queda archivado. Bueno, yo tengo un ensayo que voy a publicar que se llama, antes con los demócratas, era la judialización de la política con los demócratas. Y hoy con los republicanos es la politización de la justicia. Ahí está el asunto de Didi. Ya vio la sentencia, ¿no? Pues ya más benigna no puede haber. Es una invitación a la trata, casi, ¿no? Bueno, ¿a qué quiero llegar? Ahí viene. Lo que pasa, eso es cierto, es una teoría que yo creo que es doble. Bueno, ahí nos iríamos al príncipe Maquiavelo, es clásico, príncipe de Maquiavelo. Pero la ministra ex canciller de Austria lo dijo y lo comentó a Russia Today. Dice que la guerra la libra Netanyahu como fuga hacia adelante. Y a mí me entrevista Russia Today y dije lo mismo. Es decir, ¿qué significa eso? Que sí, también hay parte. No, pero el proyecto viene de atrás. Es decir, a Irán la quieren destruir desde hace 30 años. Lo que pasa es de que se le da el momento idóneo a Netanyahu. Claro. Y obviamente tiene una gran alianza con Trump. Que eso la gente no lo sigue porque no se dedica a ello. Los que somos investigadores, pues sí. Hay un gran choque de dos bloques de los judíos y de los házaros, te
Tenemos a George Soros, que es globalista. Hubieron intentos de asesinato a Trump. Curiosamente se da en Pensilvania, donde gobierna un házaro llamado Shapiro, que incluso hizo entrenamiento en el ejército de Israel. Gobernador de Pensilvania, si nos estamos jugando. Y ahí es donde le disparan a Trump. Bueno, y eso hay que tomarlo en cuenta. Mientras que Netanyahu sí es su aliado. Y si uno ve, por ejemplo, los memes y cosas que maneja el hijo de Trump, por ahí manda muchos mensajes, del hijo de Netanyahu, ahí manda muchos mensajes, ¿no? Que dice que fue una tragedia lo que pasó, que todos sufrieron la tragedia en Israel, no nada más los israelíes. Dice, por ejemplo, mi hijo tuvo que cancelar su boda este fin de semana. Totalmente alucinando. El poder enloquece. Poder absoluto enloquece todavía más. Entonces, en resumen, la opción Sansón es cuando Israel juzga que para persistir, lo que ellos llaman amenaza existencial, ahí tienen un buen léxico para ello, hay que reconocerlo. Pues optarían por lanzar la bomba. Sansón es un libro de Seymour Hersh. Es más, ahí me ha comentado algún gran analista internacional que Estados Unidos interviene en ese momento en concreto, atacando Irán, por cierto, sin autorización del Congreso y sin resolución de Naciones Unidas, porque dice que tiene información de que Israel estaba dispuesto a utilizar el arma nuclear contra Irán. Es probable. Y ya ve, ahí se da un juego, un teatro kabuki, eso lo maneja Scott Ritter, ¿no? Estados Unidos hace que bombardea, que no consiguió nada. Bueno, por eso yo le hablo, es la primera guerra global de la desinformación, Total, repleta de engaños y mentiras. Hasta hoy, realmente, no sabemos qué pasó. Pero yo sí le digo algo. En Irán festejaron en la calle el cese al fuego. Yo en Israel no vi que alguien saliera a festejar. Es decir, no fueron tan cínicos, hay que reconocerlo. Bueno, y Trump lo festejó como si fuera su gran triunfo. Y ahí viene la parte interesante, el cisne negro. Porque sí, cuando lanza esa idea, y sobre todo sumando lo que usted comenta, que estaban dispuestos a lanzar la bomba nuclear, que eso ya lo habían dicho incluso contra los palestinos en Gaza. Yo tengo el libro, ahí viene, tengo infinitos datos, como ellos mismos comentan, y hay que lanzar, que acabar con estos de un bombazo. Le llaman ellos hay un término fuerte, no lo quiero decir ahora, de desprecio para acabar con los enemigos. Amalek le llaman. Hay que acabar con ellos, totalmente. Y mejor si son bebés, porque esos bebés van a ser terroristas. Entonces están salvando a la humanidad de los terroristas del futuro. Fascinante, ¿no? Usted que ha escrito este libro sobre Gaza y sabe muchísimo sobre el tema, ¿cómo ve usted el futuro de los gazatíes? Porque se ha hablado incluso de mandarles hasta lugares que no existen como Estado, como puede ser Somalilandia, ¿no? O Puntlandia, o incluso mandarles a Europa, porque Egipto parece ser que no les quiere acoger. Que por cierto acoger. va a estar cerca de Somalilandia. ¿Cómo ve usted entonces a los gazatíes, su futuro? Si pues son pobres, ¿no? Es una desgracia que va a quedar impresa en la mente del colectivo mundial. Yo creo que ahí Israel pierde la opinión pública, toda la narrativa. Sus cómplices igual pierden esa narrativa. Hoy cada uno de nosotros lleva un gazatí en el alma. Esa es la realidad. Sí, pero todo eso es simbólico. Ya no, porque, ¿qué va a pasar con los gazatíes? Son los perdedores, los grandes perdedores. Incluso Hamas, ya murieron los dos hermanos Sinwar, ¿no? Hamas, parte de la negociación que se está haciendo con Qatar y Egipto es darle el gobierno a la Autoridad Nacional Qatar, Palestina. Que siempre ha apoyado mucho a Hamas. ¿Quién? Qatar, sí. Que Egipto no, porque son hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes. No, ahí hay sutilezas muy fuertes, ¿no? Turquía, que era pro Hamas, pues, al final tiene sus problemas internos también Turquía, etcétera. Muy complejo, ¿no? Entonces, entraría, en el mejor de los casos, entraría la Autoridad Palestina y detener el genocidio. Vamos a ver el lunes qué sucede. Pero sí hoy, pues no hay manera de... A ver, ¿cómo lo salvamos? Ya. ¿Y a dónde van? Porque no les quiere acoger ni Jordania, ni Egipto. Y ya ve que ni deliberadamente los están matando. Aún los fondos de ayuda a favor de Gaza son sus peores enemigos.
Entonces, yo creo que el siglo XXI va a ser el siglo de Gaza. Y no deja de sorprender que es cierto que la efectividad con la que trabaja el Mossad, lo hemos visto ahora mismo en el caso de Irán, lo hemos visto con el tema de los Busca, de los Viper contra Hezbollah, y a muchas personas les sigue llamando la atención que cómo es que no sabían que Hamás tenía tantos cientos de kilómetros de túneles. No, eso estuvo armado, ya se sabe. El mismo Netanyahu se enteró 8 horas después. No, eso está armadísimo. Porque Netanyahu buscaba una coartada precisamente para su proyecto del Gran Israel. Y lo tenía cuando estaba el gobierno Biden. Eso es importante. Ahora ya no es el Biden no lo quería Netanyahu, porque es el grupo Soros. Mientras que Netanyahu es el grupo anti-Soros, de esos grupos házaros, que también están encontrados entre sí. Por ejemplo, yo le decía a Seymour Hersh, es un házaro. Sí, pero es un házaro crítico. Jeffrey Sachs es házaro crítico. Bernie Sanders es házaro crítico. Es decir, yo no creo que critico a ciegas. Hay buenos y malos, como todo en la vida. Bueno, no sé también cómo define uno bien y mal, ¿no? Sí. Eso sería otro. Espero que te haya gustado este vídeo. Puedes dejarme comentarios abajo y también compartir el vídeo para que llegue a más personas. Y por supuesto, aquí tienes la entrevista completa con este invitado, que ya veis que hemos tratado de temas interesantísimos que nos afectan a todos, también a ti.